sexualidad, que es algo tan natural y a la vez tan tabú, algo tan escondido, ¿no? Que es tan difícil hablar. Yo les cuento que yo, bueno, quizás ya saben, yo soy psicóloga y una de las cosas que hice cuando estudié psicología fue prepararme para dar clases de sexualidad. Y hice algunas prácticas en algunas escuelas allá en Chile para enseñar sexualidad adolescente. Y, y en realidad me sorprende mucho porque normalmente las mallas curriculares de los cursos que son específicamente de sexualidad normalmente son súper enfocados en el tema de los anticonceptivos. Y en realidad a los adolescentes no se les da mucha información, ¿no? La información que se les da está destinada a la anticoncepción, a que no se embaracen, pero nadie te habla de un montón de cosas de sexualidad que son súper importantes y que yo en un montón de cursos posteriores a la universidad las fui aprendiendo y por ende enseñando como parte de la formación, sobre todo la formación de huevos Yoni, en donde vemos súper profundo la anatomía del placer y también un poquito en el taller que les estoy dando gratis esta semana, que es el taller Reconquistar el Templo Alquímico. Ahí les hablo un montón de nuestro cuerpo de placer, de nuestra sexualidad. Y en este sentido me gustaría empezar el tema por ahí, ¿no? Entendiendo que tenemos un cuerpo que está dotado de un montón de sensores que nos hacen sentir placer, y este placer va mucho más allá de lo genital, y a la vez lo genital es algo como que también se habla muy poquito, ¿no? Incluso el último tiempo que hemos visto más imágenes del clítoris, por ejemplo, normalmente el clítoris lo vemos súper erecto en las imágenes que vemos, como que nos acostumbramos a verlo de una determinada manera en acción, cuando en realidad deberíamos saber cómo es el clítoris flácido, relajado, y cómo es el clítoris erecto, que son totalmente diferentes, ¿no? Es interesante esa imagen porque es como hablamos de sexualidad, pero hablamos de una sexualidad como siempre lista. Y los hombres lo mismo, normalmente cuando vemos una forma fálica, una forma de un falo, de un pene, es un símbolo de pene erecto, pero el pene no erecto no lo ves prácticamente en ninguna parte como imagen erótica. Y yo no digo que sea bonito, no ese es el punto. El punto es que vivimos en una sociedad de lo productivo, y lo productivo muchas veces tiene que ver con que nuestra sexualidad sea productiva. Entonces los cursos que dan en las universidades, para psicólogas como yo, que me formé en sexualidad especialmente para dar clase, son enfocadas en justamente la anticoncepción. No están enfocadas en nuestro cuerpo de placer, no nos enseñan a sentirnos, no nos enseñan un dato que para mí fue fundamental aprender y que me alucina poder enseñarlo y me encanta poder compartirlo, que es que las mujeres, por ejemplo, necesitamos de 20 a 30 minutos más o menos para estar listas para ser penetradas. Por ejemplo, un pene erecto es algo mucho más evidente, ¿no? Él puede estar listo a los pocos segundos, puede ver algo que le parece atractivo y ya prenderse y llenarse de sangre y ya estar lista para ser penetrado. Pero en cambio nosotras, las mujeres, normalmente necesitamos de 20 a 30 minutos para que se llene de sangre nuestro canal vaginal, nuestro clítoris se erecte, los brazos estén ahí bien firmes y haya una acción de abrirse, tal cual como una flor, ¿no? Que está lista para ser polinizada, que también es una imagen súper concreta, ¿no? En cambio a nosotras no se nos nota. Y a nuestras abuelas, a nuestras madres, nadie les enseñó que ellas necesitaban un tiempo para estar listas para ser penetradas. A nadie le cuentan eso, ni siquiera en los cursos de sexualidad que se le dan a los adolescentes.
Y yo he tenido muchísimos casos de testimonios en el fondo cuando acompaño mujeres de que la primera relación sexual no fue agradable. La mayoría de las mujeres relata que no fue agradable. Y eso tiene que ver justamente con ese dato que es súper fundamental. Como obvio que tienes que estar lista para ser penetrada. Y eso tiene un tiempo. Los hombres tienen otro ritmo. Ellos fácilmente, de hecho, son en la adolescencia eyaculadores precoces. Porque también están en una sociedad que todo el tiempo los está estimulando, los está conectando con estar prendidos, con estar ahí listos, ¿no? Y entonces, claro, hay un montón de estímulos y normalmente hay un montón de masturbación en los hombres, entonces se acostumbran como a estar en un ritmo muy rápido, ¿no? Y no hay una sociedad que te enseñe a ciclar, a ir lento, entonces un poco todos los caminos que hoy día se están recorriendo más, que son el Tao, el Tantra, nos habla de ir un poquito más lento, de tomar conciencia de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no solamente tiene que ver con estas líneas que son más orientales, ¿no? Y todo lo que nos han beneficiado en Occidente, sino que tiene que ver con básicamente conocer nuestro propio cuerpo y entender que hay un tiempo. Y que, por ejemplo, nosotras necesitamos normalmente que nos besen, que nos toquen los senos, que nos toquen distintas partes del cuerpo, que nos aprieten, que nos vayan tocando la espalda, las nalgas y entonces los huesos de las caderas, que son una zona súper erótica también, quizás los pies, el cuello, la zona de atrás, ¿no? Del cuello, toda esta zona es una zona súper erótica y entonces en un flujo de inhalar, exhalar, en algún momento nuestra flor se va abriendo después de 20 a 30 minutos de empezar a entrar en una respiración, ¿sí? Como de abrirse y entonces recién estamos listas para ser penetradas, ¿sí? Tanto en una relación sexual con un hombre o con una mujer o con nosotras mismas también. Entonces, solamente ese dato, como debiera ser un dato fundamental, súper importante, que se debería dar en todas las clases de sexualidad. No solamente enfocarnos en lo anticonceptivo, ¿no? No solamente enfocarnos en eso, en cómo tomo una pastilla o hoy día el método sintotérmico, que es fantástico, que está súper en boga, como que no es solamente eso el tema de la anticoncepción, sino reaprender a tocarnos, a sentirnos, a respirar profundo, a disfrutar. Tenemos todo un cuerpo lleno de sensores de placer y es muy interesante que esta piel, que es sensoria de placer, no es solamente la piel, sino que también es el sistema facial. Y el sistema facial que está debajo de la piel y que rodea cada una de nuestras células está hecho de moléculas de silicio, ¿sí? Y esto es algo que la ciencia los últimos años ha investigado. Antes se le decía fascia, después se le dijo sistema facial, porque es algo mucho más amplio y se comenzó a estudiar de que no solamente estaba debajo de la piel, sino que había una fascia más profunda abajo de cada célula y que interpenetra cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestras células en todo el cuerpo, ¿sí? Y ese sistema es un sistema también sensorial que se pasa una gran cantidad de información como una red, como si fuera una mitocondria dentro de sistemas mitocondriales que están ahí en las células pasándose información tal cual como lo hacen las raíces bajo la tierra, que también se ha estudiado que tienen la capacidad a través de las distintas raíces de comunicarse. Entonces son un montón de sistemas neuronales sensorios de placer
Y esta sociedad en la cual vivimos, que es una sociedad bastante patriarcal, del control, de la productividad, del consumo, del capitalismo, etcétera, 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 más todas las situaciones hoy en día que estamos viviendo del encierro y el miedo, nos hace estar en un estado como no de placer, sino en un estado de defensa, que es un término que desarrolla, ¿cierto?, Casilda Rodríguez en sus libros, que de hecho se los recomiendo, y que tiene sus libros liberados en su web, que es casildarodriguez.org. Ella tiene un montón de textos en donde habla cómo este cuerpo de placer, que tiene que ver además cómo se utilizó en distintas culturas muy anteriores a la nuestra, antes del patriarcado, en donde culturas originarias, nativas de la tierra, tenían una relación súper conectada con su propio cuerpo de placer. Entonces fueron encontrando distintas figurillas de mujeres, por ejemplo con medusas, en donde se iban mostrando cómo estos cuerpos de placer se sentían, ¿sí? Cómo ellos se conectaban de alguna manera, que no tiene que ver necesariamente con la penetración, sino que tiene que ver con un estado constante que nosotros deberíamos andar buscando en realidad. Más que buscar ser alguien o no ser nadie, nosotros deberíamos estar cultivando nuestro cuerpo de placer tal cual como cultivamos una huerta, desde respirar en la mañana, apretar y soltar el cuerpo cuando nos despertamos, estirarnos, sentir la brisa, cerrar los ojos al comer, respirar profundo, dar un beso calmado a quien amamos, abrazarnos con nuestros hijos, con nuestra familia. El abrazo es algo que se ha privado tanto en estas pandemias que hemos vivido, como el tocarnos, el sentirnos, ¿no? Y es como todo el tiempo estar en un estado en que podría llegar a pasarte algo, entonces te tienes que proteger cuando no nos damos cuenta que justamente esa exagerada protección nos ha privado de sentir placer, ¿sí? Entonces justamente el cuerpo de placer que habla Casilda Rodríguez tiene que ver también con que el útero, este gran útero enorme que ahora se los estoy mostrando, el útero también esté relajado, y ella dice que sea como un órgano flotante, y justamente nuestro útero empieza a estar rígido por el miedo, por las emociones acumuladas, por las distintas situaciones que vamos viviendo que nos van haciendo contraer este útero, ¿sí? Que normalmente era también en tiempos matrilineales antiguos, antes del patriarcado, un órgano flotante en donde estaban relajadas. Y de hecho la práctica de la que vamos a hablar hoy día, que es la práctica del huevo, la utilizaban las mujeres taoístas como una práctica más, en donde ellas justamente lo que hacían era movilizar la energía desde la vulva hacia el útero al resto del cuerpo. Entonces todo el Tao, todo el sistema del Tao, y además el Tantra y también otras culturas que hablaban de este tema de la sexualidad sagrada, manifestaban que esta energía que existe a nivel de la vulva hacia el útero se puede movilizar por todo el cuerpo, y de hecho siempre lo está haciendo. Y por eso es justamente que un orgasmo puede limpiar todos nuestros chakras, ¿sí? Eso tampoco nos lo enseña nadie. O sea, no solamente hay que sentir un orgasmo porque es algo rico o porque es algo agradable, sino porque también te limpia, te energiza todo el sistema de chakras. Y otra cosa que tampoco nos enseñan normalmente en sexualidad, que es súper importante, es que los hombres también pueden tener un orgasmo hacia adentro. Entonces esto se puede profundizar, por ejemplo, en un libro que se llama El hombre multiorgásmico, de Mantak Chia, que también se puede encontrar en Google, liberado. Y ese libro, que además fue un libro que yo leí en mi adolescencia, cuando estaba
con un novio que tuve muchos años y él tenía eyaculación precoz, como muchos adolescentes y como muchos hombres. Entonces yo y él, o él y yo, llegamos a ese libro justamente por ese tema. Y entonces aprendimos a respirar, que es algo que no nos enseñan en las clases de sexualidad y que no se habla porque la sexualidad es un tabú, pero es demasiado importante respirar. Como que el hombre, cuando está en una relación sexual, en vez de darle con todo, que es algo que también nos enseñan, pero no nos enseñan a bajarle tantito el ritmo, en vez de darle con todo, el hombre lo que tiene que hacer cuando está a punto de eyacular es llevar la energía hacia adentro. Porque lo que le pasa al hombre es que en su genitalidad se centra toda su atención. En cambio, en nosotras, como tenemos tantos sensores de placer, como tenemos un clítoris que se dice que tiene 8000 sensores de placer y tenemos todo un cuerpo, o sea, tenemos un placer mucho más, ¿cómo se dice? Como más amplio, ¿sí? En cambio ellos, cuando están en una relación sexual, están en su pene y él lo que tiene que aprender es a salir de allí, a respirar y llevar la energía hacia arriba. Entonces, en vez de darle, cerrar los ojos y respirar hacia adentro. Y entonces, cuando él lo hace muchas veces, que obviamente nosotras tenemos que acompañar ese proceso. Si nosotras lo sobreestimulamos, él se va a ir rápidamente. Entonces también hay que bajar el ritmo, respirar y ahí empezar una comunicación también de ir al encuentro con el orgasmo, en donde él va a lograr tener un orgasmo hacia adentro y no eyacular. Porque desde la práctica taoísta entendemos en ese sentido que la eyaculación es un desgaste enorme, que además se gastan como 1500 calorías en cada eyaculación, y se dice que si tú eyaculas mucho, de hecho vas como quedando un poco tonto, no sé cómo decirlo de una manera más amorosa, sutil, pero hay un término en Chile que es pajero, seguro que ustedes lo han escuchado, y que es lo que les pasa de hecho a muchos adolescentes, que están ahí en la masturbación constantemente, y entonces tú le dices algo y está como en la luna, en cualquier parte, porque su energía no la sabe canalizar, ¿sí? Entonces esto es algo demasiado importante, o sea, somos mamíferos, somos seres sexuales, necesitamos aprender a relacionarnos con nuestra sexualidad, más allá de los huevos, más allá de lo hétero, más allá de lo homo, más allá de lo que sea, es demasiado importante. Entonces justamente el hombre lo que tiene que hacer allí es respirar, subir la energía, y como les digo, si lo hace mucho, un día va a tener un orgasmo igual que nosotras hacia arriba y no va a necesitar eyacular y va a sentir muchos orgasmos que le suben. ¿Sí? Qué pena, qué lástima que digas que es un mito, porque no lo es. ¿Sí? El hecho de que tú no lo hayas experimentado, Danilo, no significa que sea un mito, perdóname, pero no lo es, ¿sí? Yo empecé a practicar esto en la adolescencia y he estado con hombres multiorgásmicos todo el tiempo porque es la práctica a la que me dedico con mis parejas y lo he vivido. Ellos pueden tener orgasmo, así que no es un mito, mi amor. Tiene 5000 años, son prácticas taoístas y lo que estoy diciendo es porque lo he experimentado, lo he estudiado, lo enseño y no es un mito. Y hay muchas cosas que podemos decir que es un mito, pero eso es porque tenemos una perspectiva de la realidad. Entonces
no juzguemos tampoco, ¿no? O sea, es como cerrarse a algo. Obvio que se puede, todos los hombres pueden, todos. Y lo que se dice desde el Tao es que deberían eyacular 1 o 2 veces al año, imagínense. Y eso para no gastar energía, me refiero a lo que tú dices que es tonto. No sé cómo decir otra palabra más específica, pero en el fondo si tú te gastas mucha energía porque eyaculas mucho, se te van las calorías, se te va la energía vital. Tiene que ver con eso. Podemos decir pajero, pero en esta red hay gente de todas partes del mundo y no me va a entender ese término tan chileno. Por eso digo tonto, que es algo que todos entendemos, ¿no? Es como eso de despistado, a eso me refiero. Pero bueno, salgamos de ahí. Cansados, exacto. Como cansados, despistados, no tiene que ver con algo peyorativo, por favor, sino que simplemente tiene que ver con no centrar la energía. Entonces se sube y ahí puedes estar horas y puedes tener una relación sexual súper larga y no cansarte y estar a pleno y seguir sintiendo y quizás tener varias relaciones durante el día o durante varios días, estar en una luna de miel constante, pero en donde no haya que haber como necesariamente un acabar, que es algo que también muchas veces se busca, ¿no? Como acabar, cuando en realidad pueden haber multiorgasmos y ya cuando te cansas de pronto ya sientes que hay un punto culmine en esa comunicación entre dos, ya estás listo y entonces descansas y después comes y haces lo que tengas que hacer, pero en el fondo no como acabar eyaculando necesariamente, sino que haya un proceso, ¿no? Exacto, es hermoso. Bueno, entonces, eso, ¿cómo lo hacemos con los huevos? Ese es el tema de hoy, ¿no? Justamente decir que se puede tener relaciones sexuales con el huevo adentro. Nosotras tenemos un canal vaginal, ¿sí? Tenemos un canal vaginal que tiene bastante capacidad de dilatación. Tanto así que puede salir una criatura de 5 kilos por ahí, ¿sí? A mí en lo particular me salió una criatura de 4 kilos 200. Y yo conozco gente que ha parido bebés de 5 kilos, seguro que ustedes también. Y esto se dilata tanto que sale un bebé, ¿cierto? Obviamente no necesitamos todos los días dilatar tanto, pero eso nos enseña desde la praxis, desde la acción, que este es un canal que se abre y se cierra. Y que también es lindo para pensarlo como una flor que se abre para ser polinizada, para ser encontrada de alguna manera en ese encuentro sexual que es una conexión, es una comunicación. Entonces justamente cuando abrimos el canal, el huevo, por ejemplo, va a estar adentro, ¿sí? Y esto es algo que yo les enseño en la formación y en los talleres de huevitos Johnny y que les encanta, que es justamente cuando el huevo está adentro del canal y el pene también está dentro del canal, es como si fuera una olla, ¿sí? El huevo fuera la papa y el pene fuera el cucharón de madera que revuelve la olla. Entonces cuando nosotras tenemos relaciones sexuales y hacemos esto, que es como el hula hula, ¿cierto? Porque nosotras cuando tenemos relaciones no es simplemente entra y sale, sino que lo que hacemos es buscar el placer a través de movilizar como el hula hula el piso pélvico, ¿cierto? Y empezar a sentir que se va movilizando justamente ese pene por el distinto canal, ¿cierto? Vaginal,
Y justamente en la parte de arriba de nosotras, cerca a nuestro pubis, cerca ahí, aquí arriba, si tuviera yo ahí mi vagina, ahí yo tengo, ¿cierto? Que es justamente la parte de abajo de la próstata, que es mal llamado el punto G. Y el punto G es una de las zonas más erógenas que nosotras tenemos, además del clítoris, que es toda la parte de abajo de la próstata. Y esa es una de las zonas que al tocarse se puede buscar, de hecho, que emerja el agua, la amrita, que es el agua sagrada que también se le llama squirt. Entonces, justamente que si yo meto los dedos, por ejemplo, a mi canal vaginal, apenas los meto, o sea, no es necesario tener un pene para hacer eso, tú lo puedes hacer con tu mano y entonces metes aquí hasta la segunda falange y ahí ya empiezas a sentir que hay como una especie como de sustancia corrugada, ¿sí? Y entonces esa es la parte de abajo de la próstata que si tú la estimulas bastante de una forma rica, placentera, te puede salir esta agua, que también es una práctica que se desarrolla y que todas podemos hacer. Hay mujeres que tienen como la facilidad de poder sacar más fácil esa agua, incluso hay mujeres que me han dicho en consulta que les sale esa agua incluso cuando no están tan calientes, ¿sí? Entonces eso sí quizás es un mito. Por ejemplo, decir que tenemos que estar así demasiado calientes para que salga esa agua. En realidad puede salir, hay mujeres que les sale no necesariamente cuando están tan calientes, sino que de hecho como que les saca de onda, ¿sí? Hay distintas sensaciones al respecto. Hay mujeres que sienten una liberación así enorme después de eso, otras que se sienten incómodas y que muchas veces mojan la cama y que entonces es como, ¿qué onda, no? Como, ¿qué está pasando? Y bueno, porque tampoco nos lo enseñan que eso no es orina, ¿no? Que sí puede salir y es súper natural. Entonces el punto, volviendo al huevo, es que cuando el huevito está adentro, el pene está adentro, lo que hace es revolver la olla, ¿sí? Y entonces el huevo se va acomodando tal cual como la papa dentro de la olla que moviliza ese huevito y justamente lo que hace es que sucede que hay ahí un masaje vaginal con el huevo y con el pene. Entonces, hace un ratito les subí una gráfica de cómo se ve el huevo dentro de la vagina y ahí ven que hay distintos órganos, ¿sí? Que son para las taoístas los que habitan dentro de este canal vaginal y que tal cual como hacemos reflexología en las manos o los pies, hacemos también una reflexología en la vagina cuando hacemos este masaje. Y de hecho, en Bali, que a mí me tocó ir a dar clases hace 2 años, en Bali hacen masaje vaginal. Y nosotros tenemos un amigo que estuvimos charlando un montón con él y él se dedica a hacer eso allá, hace masaje vaginal. ¿Lo habían escuchado? O sea, en vez de ir a hacerte como un masaje de espalda así, tú vas y te haces un masaje vaginal. Eso en general es el único lugar donde vi que lo hacían, pero seguro que también se va a masificar y que va a haber un montón el día de mañana en un montón de lugares, ¿no? Entonces, el punto es que cuando haces esa relación sexual con el huevito adentro, tu canal se amplifica y no debiera doler para nada. Y obviamente es algo que tú misma tienes que experimentar haciéndote teniendo esta relación sexual, que el punto es que tu vagina puede abrirse mucho, pero para eso necesita soltar el control, darle el tiempo. Hay muchas mujeres que se sienten como frígidas, que se sienten cerradas, que sienten que no lo logran, entre comillas, y hay como toda una exigencia desde ese lado, ¿no? Y es súper importante entender que necesitamos un tiempo, que necesitamos un clima para eso, quizás bajar la luz,
quizás un aroma de rosas, de sándalo, estar bañadito, que también es un tabú, que no se conversa. Es súper importante sacarse el esmegma. ¿Y saben lo que es el esmegma? Quizás no lo saben, pero es un tejido blancuchento que sale tanto en la base del pene como en la vulva, y que es un sudor básicamente que tenemos los mamíferos, las mamíferas, súper natural, y que nadie nos enseña que es normal. Hay un montón de mujeres que en las clases que damos de la formación se sorprenden de todas estas cosas que les estoy enseñando, porque son cosas como que nadie les dice, cuando en realidad debería ser información básica del colegio, nos deberían enseñar. Y los hombres se tienen que limpiar el pene antes de tener una relación sexual para no generar exceso de bacterias, porque el tema del esmegma es que es normal, a todos nos sale ese cosito blanco, ¿sí? En tanto vulva como en pene. El punto es que si no lo limpiamos, esto se empieza a acumular y empieza a generar un exceso de bacterias, y puede ahí haber un mal olor. Y obviamente, si hay un hombre que tiene esmegma en su pene y te quiere penetrar, obviamente que a ti se te va a pasar las ganitas de que lo haga. Entonces, y viceversa también puede ser, y puede ser una vergüenza. Entonces, súper importante como higienizarse antes de estar oliendo bien, como estar lista. Si la vulva no huele bien, eso te está dando una señal. Lo mismo el pene. Entonces también se puede utilizar los huevos yoni para mejorar la higiene, pero a nivel energético, ¿sí? Obviamente estos órganos se limpian solo con agua tibia. No es necesario utilizar jabón de higiene íntima la mayoría de las veces, porque también hay como puede haber como una adicción de alguna manera que se genera si usamos mucho jabón de higiene íntima, y se van eliminando bacterias que sí necesitamos para estar sanas en esa zona, ¿sí? Entonces lo mejor es lavarse diariamente con agua tibia, tanto la vulva como el pene, sobre todo antes de la relación sexual, además de en la mañana cuando te bañas, ¿sí? O en la noche si te bañas. Y además se puede limpiar con el huevo de obsidiana toda la zona de la vulva y también el pene, ¿sí? Pero bueno, si nos vamos también a ese masaje del pene, nos vamos a ir a otro tema, ¿no? Entonces mejor focalicémonos en las relaciones sexuales, y les hago otro live de huevitos yoni para los hombres. Entonces, para seguir con esto, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Que es un movimiento como de hula a hula. Mientras está el pene, está el huevito, tú estás totalmente abierta, no hay ningún dolor, no tiene que doler nada. Y la única precaución que hay que tener ahí, y que sí es importante, es que si tienes el dispositivo intrauterino o la T, el DIU, como le dicen, no se debe tener relaciones sexuales al mismo tiempo que el huevo. Si tienes el anillo anticonceptivo femenino, tampoco es recomendable, porque se podría correr, ¿sí? No es que sea peligroso, no es que te va a pasar algo malo, es simplemente una precaución de que no te suceda, ¿sí? Yo he conocido gente también que dice: yo tuve relaciones sexuales con el DIU, con el huevito, y no me pasó nada, ¿no? Pero es algo que no voy a promover, porque podría correrse y después podrías quedar embarazada, por ejemplo, sin quererlo, y eso puede traer un montón de complicaciones, o se podría correr y lastimar. Obviamente la T es un dispositivo que es de cobre, muchas veces que es de metal, que es duro, ¿sí? En cambio el huevo es algo suave, es algo que no puede dañar, y que dentro de la vulva no puede generar ningún daño, porque es algo que se acopla a tu propio cuerpo, tal cual como el pene, que también es algo suave que se acopla a tu propio cuerpo. En cambio la T, que está en la parte de abajo del cérvix, ¿sí? Que sería la entrada del útero,
generando una barrera. Si está ahí el huevito y está ahí el pene, y el pene, por ejemplo, es muy grande, y tu vulva y tu vagina no está tan estimulada para no estar tan abierta, y entonces ahí estás moviendo todo eso, de pronto se podría llegar a correr. Entonces esa es la única precaución que sería no indicativa de tener relaciones sexuales con el huevito. Además, ¿qué nos pasa con los distintos huevos yoni en la relación sexual? ¿Le sucede algo al hombre? Sí, por supuesto, porque el huevito va a ser el tercer elemento, ¿sí? Entonces, en una relación sexual hay dos, normalmente, puede haber más, pero normalmente hay dos, y esos dos representan una vésica Piscis, que si no lo conocen pueden ver la geometría, ¿no? Escribirlo y buscarlo, vésica Piscis, que son de alguna manera estos dos círculos cuando se encuentran y que representa la energía femenina con la energía masculina en correlación, que puede ser una relación entre dos mujeres o dos hombres, no necesariamente heteros, sino que es como esta unión, ¿no? Entonces, normalmente esa geometría, que son dos elementos que se juntan de alguna manera, genera también a nivel arquetípico como una polaridad, un encuentro entre dos cosas diferentes que se reúnen. Pero cuando hay un tercer elemento, que es el huevo yoni, que es un elemento cristalino de la naturaleza, perfecto, que tiene una estructura cristalina en su interior, que tiene una potencia electromagnética en su interior, se genera la Trinidad, se genera un tercer elemento, se genera el nigredo, el albedo y el rubedo, se genera la Trinidad que representa la unión de lo femenino y lo masculino, encontrándose en un punto, generando algo entre los dos. Entonces, esa belleza, desde la geometría sagrada que la podemos entender, es el tercer elemento que generamos entre ambos y que es el huevito yoni en la relación sexual, que de alguna manera los hace reencontrarse desde la energía que vibra el cristal que estés utilizando. Entonces, si estás utilizando un huevo de obsidiana, por ejemplo, en esa relación sexual, lo que va a pasar es que se va a purificar esa relación, se van a encontrar también con lo oscuro, con lo que no es necesariamente lo negativo, sino que es lo oculto, es lo que no se ve, es como lo que está en la sombra. Entonces, por ejemplo, si uno de los dos fue infiel antes y nunca le dijo nada a la pareja, por ejemplo, y utilizan el huevo yoni de obsidiana, esta podría venir como en una imagen durante la relación sexual. Y entonces el hombre y la mujer están ahí en ese encuentro, o las dos mujeres, por ejemplo, están ahí en ese encuentro y de pronto están utilizando el huevo de obsidiana y una de las dos tiene como una idea, ¿no?, de otra persona, que podría ser la que tuvo la relación o la que no la tuvo. También puede aparecer, ¿no?, porque hay una comunicación energética allí. Entonces, eso es algo que podría pasar, que es parte del oculto, de la sombra, ¿sí?, que podría pasar con el huevo de obsidiana. Por supuesto, se va a limpiar esa relación en términos de qué es aquello que nos desune, qué es aquello. Se va a mostrar también, por ejemplo, si hay una relación de poder entre ambos, si hay algún tipo de sometimiento, algún tipo de abuso, si uno de los dos no está poniendo límite, si uno de los dos siente que está dando demasiado, se va a manifestar de alguna manera algo que estaba oculto, ¿sí?, en esa relación sexual. Quizás a través de los sueños, por ejemplo, en la noche, ¿sí?, o a través de una imagen, una sensación,
o quizás simplemente ambos lo van a sentir placentero y no va a movilizar tanto, porque en cada uno de nosotros hay una potencia, hay una historia, hay una energía diferente. Entonces también es como a veces piensan que el huevo de obsidiana es algo súper enorme, catárticamente todo, y luego lo usan y dicen es que no era tan fuerte como yo pensaba. Porque a cada uno nos pasa algo diferente, porque tenemos una historia diferente, estamos de alguna manera diferente, etcétera, etcétera. También depende si es un huevo de obsidiana, negro, dorado, plateado, arcoíris, caoba, etcétera, etcétera. La obsidiana negra es la que más va a mostrar la sombra, lo oculto, la que más va a limpiar la energía, ¿sí? La que más va a sacar la energía de enfermedad. La obsidiana plateada va a trabajar la energía femenina. La obsidiana dorada va a trabajar la energía masculina. La obsidiana arcoíris va a traer alegría de vivir, disfrute, diversidad. Eso con respecto a las relaciones sexuales en relación al huevo de obsidiana. El huevo de jade, por otro lado, que es el primer huevo que se utilizó a nivel mundial, que se utilizaban las mujeres taoístas hace 5000 años, es un huevo de estructura monoclínica. La obsidiana era de estructura caótica, amorfa, desordenada, por eso manifiesta la sombra. En cambio el jade tiene una estructura, como se ordenan a nivel molecular, sus moléculas, ¿sí? A nivel estructural se van ordenando en esta geometría sagrada que es la monoclínica, ¿sí? Que yo tengo post en relación a la estructura cristalina en mi Instagram para que lo vean después, ¿ya? Entonces, si lo quieren entender más. Entonces, justamente esta estructura hace que el jade sea un cristal equilibrador de la relación, del ánimo, de la relación, de que ambos se puedan equilibrar, sanar, fortalecer el corazón, sanarlo, etc. ¿Sí? Por otro lado, y bueno, y abrirse al placer, por supuesto. Por otro lado, el cuarzo rosa, desde la dulzura, desde el amor, va a ser el que va a traer a la relación sexual dulzura, amor, acercamiento, que no tengan miedo a abrir el corazón, a reencontrarse en esa relación de pareja, ¿sí? Trae rejuvenecimiento a la relación también. Y el cuarzo cristal, por ejemplo, es un cuarzo que trae objetividad, claridad, trae una forma de ver la realidad nueva en donde puedan proyectar la luz, ¿sí? Entonces, si está el cuarzo cristal ahí adentro, también va a mostrar, pero desde la luz, desde la objetividad, no desde la sombra, no desde lo oculto, sino de lo que está en un estado latente esperando ser desarrollado. Quizás van a utilizar el huevo de cuarzo cristal y se van a dar cuenta que se quieren ir de viaje, o que quieren tener un bebé, o que quieren ir a vivir a otro lado. Se va a movilizar una energía que está ahí como en estado de latencia, algo que espera ser desarrollado, prende la luz y entonces se muestra, ¿no? Y así, cada uno de los huevos va a ser su propia magia en esa relación. Yo sé que han comentado un montón, yo no he estado... Les agradezco por todos sus comentarios, pero no he estado leyendo porque me iba a ir como del tema, ¿no? Pero me imagino, bueno, la mayoría de los comentarios son que les gusta mucho este tema, ¿no? Sí, por supuesto, los hombres pueden utilizar el huevo. Voy a hacer otro live para contarles de eso, ¿ya? Y por supuesto les quiero invitar que se unan a la formación de terapeutas de huevos Yoni, una formación online que dura 2 años de círculos y clases. Se puede hacer a tu ritmo, está todo en mi página. Y hay un taller que está gratis esta semana en mi página, ¿ya? Así que les mando unos abrazos enormes. Gracias por compartir.
Oh, gran tema, relaciones entre chicas, muy gran tema, muy importante. Sí, que también es un tema muy tabú, ¿no? Es como no se habla. Bueno, en la formación sí hablamos de eso y yo siempre lo tengo presente porque sé que además es todo un tema, o sea, nosotras somos súper sensibles y cuando estamos en una relación entre dos mujeres hay un montón de sistemas que se pueden comunicar y pueden estar horas en eso y por supuesto las dos pueden tener el huevito adentro en ese momento, también pueden utilizar un falo de cristal que es como otro elemento más ahí.